¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Visión Global. Hoy tenemos martes 28 de febrero de 2023, 18 horas, 6 p.m. Un saludo de España, un saludo a todo el continente americano, buenos mediodías allí y buenas madrugadas allí donde sale sol primero. Bien, vamos a tener hoy un tema principal, sobre todo con nuestro entrevistado dentro de unos minutos, hablando de los últimos datos del PIB que han salido para México y también datos de PIB que hemos tenido hoy justo de otros países desde Latinoamérica, lo cual, sobre todo en el caso de Brasil, por ejemplo, que ha sido positivo también. Pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción de unos minutos respecto a un tema que, sin lugar a dudas, involucra a toda esa parte del continente americano, sobre todo de América Latina, por el tema de la importancia que está tomando cada vez más el mundo de las criptomonedas allí. Ya desde hace un par de años se viene mirando con lupa y viene siendo un poco el centro de atención y en algunos casos hasta de burla el proyecto de Bitcoin City en El Salvador. Hasta ahora todo bien. Sabemos que el proyecto está tratando de hacerse de la mejor forma posible, una ciudad completamente autónoma en el sentido tanto de la dependencia para su energía, para todo, utilizando la energía geotérmica de su volcán también, para el propio minado de bitcoins, mediante financiación, mediante bonos respaldados por Bitcoin también, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto un atractivo para los inversores como para un posible nuevo futuro para esa región de ese país, esa ciudad, y quizás un modelo a seguir por otros países. ¿Por qué digo de burla? Porque mucha gente ha hablado despectivamente de este tipo de proyectos, sobre todo el de El Salvador, algo que yo a nivel personal, subjetivamente hablando, admiro. Sobre todo porque el día que Bitcoin pudiera estar en los 50 o 60 mil dólares, gran parte de esas burlas pasarán a ser, sobre todo, halagos de cara a la gestión que pudo haber tenido, porque ha venido acumulando El Salvador hasta ahora Bitcoins para seguir manteniendo ese proyecto adelante. ¿Por qué hago esta introducción? Y ahora me gustaría mostrarles esta imagen que estoy compartiendo ahora, no sé si mis compañeros ya la pueden poner, y es respecto a la inclusión y la adhesión en los principales países del mundo que tenemos para el uso de criptomonedas. Lo que estamos viendo es un gráfico que nos muestra la evolución de 2018-2019 y la posterior evolución a 2021-2022, en donde vemos una línea unida por dos puntos. El de la izquierda sería al nivel que estaban en 2018-2019 y por otro lado en la segunda sería 2021-2022. El primer país de momento a nivel mundial es la India, que aproximadamente se acerca a un 27-28% de personas de los encuestados, aquí hay empresas, personas privadas, etcétera, que han utilizado criptomonedas o que las están utilizando o que las poseen. Pero atención, en segundo lugar, ranking mundial, viene Brasil. Y Brasil no es poco. Brasil ya arrancaba con una adopción en 2018-2019 en torno a ese 17% y está muy poco por detrás, apenas una corta distancia de lo que es la India. Cuidado con Brasil. Empecé el programa. Hoy vamos a hablar del PIB. El PIB de Brasil ha salido positivo, de hecho. Y cuidado con esta potencia. Hubo cambio electoral de gobierno. Vamos a ver cómo esa economía a lo largo de 2023 se comportará. Soy bastante optimista para lo que va a ser la economía en Brasil y sobre todo para este tipo de avances. Ya habían rumores de la posible creación entre Brasil y Argentina de una moneda única. No solamente China y Rusia es la que está hablando al respecto. Pero ya hay rumores de que quizás la solución fuera la utilización de una especie de criptomoneda única también que pudieran crear estos dos países. Esto les permitiría romper con la dependencia del dólar estadounidense y, por supuesto, llevar quizás un mejor control de cara a la inflación. El mayor problema lo tiene, sin lugar a dudas, Argentina con el tema de la inflación, la devalorización de su moneda y la dependencia que tiene con el dólar estadounidense, mientras que Brasil estas tres cosas las tiene mucho mejor
controladas en este sentido. Pero tenemos a México también, que ocupa tercer, cuarto, quinto, sexto lugar, casi al mismo nivel que Alemania, y aunque no lo crean, por delante de China también, que poco cambio ha sufrido en adopción de criptomonedas en los últimos 3 años o 4 años aproximadamente, porque los niveles están igual que en 2018-2019 a lo que fue 2021-2022. Pero ¿por qué podría ser importante la adopción para América Latina, para Latinoamérica, de las criptomonedas? Uno de los puntos podría ser, sobre todo según un informe que realizó el Banco de México, Banxico, que habla de que las criptomonedas podrían ser fundamentales en el año 2023 para intentar combatir la inflación, ya que permite a los usuarios, a los inversionistas o inversores, buscar nuevas formas de proteger su dinero y de refugiarse ante la volatilidad también del propio dólar. Además, permiten descentralizar la gestión del dinero. ¿Qué significa esto? Que ya mediante lo que son las finanzas descentralizadas, las DeFi o DeFi, permiten que no tenga que depender de un banco en dónde dejar su dinero, en cómo transferirlo, a quién transferirlo y cómo gastarlo. En ese sentido, además, se ahorrarían muchísimos costes de intermediación y no necesariamente, si alguno lo está pensando, y estoy seguro que lo está haciendo, que por ejemplo, hablen de Bitcoin pensando en que Bitcoin pueda caer, etcétera. No, basta un stablecoin, basta el uso del USDT, de Tether, por ejemplo, para este tipo de estrategias. Es como enviar dólares norteamericanos a cualquier otro lugar. Lo único que de una forma mucho más rápida, probablemente más efectiva y más transparente también, ahorrándose muchísimas tasas de intermediación. Además, abre oportunidades, que esto también parte del informe por parte de Cointelegraph en ese momento, para invertir en diferentes sectores, ya que están cambiando el mundo y la utilización de lo que es ese mundo virtual que se está creando paralelamente. Y ahora, antes de pasar a ver divisas y a mi compañero José Ricardo Rangel, aunque no lo crean, están sucediendo cosas que son más de la ciencia ficción o parecían de la ciencia ficción y que ya son realidad. Y de la misma forma sirven también como forma de ahorro del dinero. Aunque no lo crean, en Colombia se ha realizado el primer juicio en el metaverso. Un juicio real en el metaverso Colombia. Es un país pionero, como mínimo en toda Latinoamérica, en este sentido. De hecho, el comentario de la jueza fue que sintió que fue mucho más realista que si se hubiera realizado mediante una videollamada. Todos los asistentes a ese juicio estaban como avatares y la propia jueza era un avatar toda vestido de negro. Este juicio se realizó en el Tribunal Administrativo de Magdalena en Colombia y se celebró el 15 de febrero de este año, que se trataba de una disputa por tráfico. Ustedes dirán, vaya tontería, qué dato tan poco relevante. Cuidado, puede ser el principio de muchas cosas. Y hablamos del metaverso, un juicio real, pero en un mundo ficticio. Con esto, ¿qué quiero decir? Que sin lugar a dudas, en Latinoamérica, desde América Latina, muchas cosas se irán creando probablemente en los próximos años que podrán ser la base para que otros países, otras culturas adopten un camino similar. Vamos a ver ahora qué está haciendo el peso mexicano en el día de hoy. Mantiene todavía esa zona de soporte del 18.30, 18.31 intacto. 18,34 es la cotización que en este momento tiene. Vamos a ver el peso colombiano. El peso colombiano ha rebotado desde esta zona, desde la directriz intermedia bajista que tenía, y se ha catapultado hacia los 4.846,50, que es lo que cotiza ahora, y tiene aquí una resistencia en 4.860 aproximadamente y la segunda en los 4.900. Recuerden que el objetivo que habíamos planteado justo
por debajo de esos 4.860 era la zona de 4.700 aproximadamente. ¿Ok? Luego tenemos aquí al peso chileno frente al dólar norteamericano y lo tenemos en este momento siguiendo el camino alcista o de pérdida de valor frente al dólar estadounidense en torno a los 857, que es la zona que podría buscar. Actual, 829,19. No ha podido en la apertura superar el precio de cierre del día de ayer, que se encontraba en torno a los 835,46. Pero tampoco de momento el cierre de la vela diaria está pudiendo perder el precio de apertura de ayer. De seguir así, estas dos velas terminarían con un tamaño similar y esto podría indicar quizás un nuevo impulso hasta esos 850, 855 aproximadamente, que veríamos. ¿Qué debe pasar? Que no pierda los 823. Y hablando de Brasil, que hoy comentaba al principio de la emisión, vemos cómo el real se mantiene bastante estable dentro de su movimiento, dentro de este rango lateral, podríamos decir, que ya viene desde julio de 2022, sin que se pierda esta base de los 5 reales por cada dólar estadounidense y con un posible objetivo todavía alcanzar de los 5,44. Actualmente en 5,22,05 en estos momentos. Y ahora sí, creo que mi compañero José Ricardo Rangel está con nosotros. Vamos a dar paso a la conexión con México. Muy buenas tardes, mi querido Gabriel, allá en España. Muy buenos días aquí en México, pues lo van muy contentos. Siendo las 11:12 aquí en Ciudad de México, pues déjame te comento noticias de interés. Recuerdan que ayer platicábamos un poquito lo que eran las carteras. Tuvimos un invitado ahí relacionado con el sector financiero. Bueno, pues hoy salió el reporte precisamente de Banco de México, en el cual toda la cartera crediticia de todos los bancos, de todas las instituciones financieras aquí en México, pues está subiendo y subió 4.8%, una pues alza interesante. Recordemos que ayer el tema eran las tasas de interés y pues que nosotros tenemos ya de doble dígito, 11%. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito, imagínate, Gabriel, lo que ayer habíamos comentado en relación al tipo de interés que se paga en tarjetas de crédito, que es el más alto, creció 12.9% la cartera crediticia en este rubro de tarjetas de crédito. Entonces, muy interesante, porque fue el mayor aumento que se ha detectado desde noviembre de 2012. Entonces, bueno, pues a pesar del entorno que estamos teniendo con tasas altas, pues sigue habiendo consumo, ¿no? Esto es importante. Ahorita vamos a tocar el tema del seguro inflacionario, que más o menos en la cartera, los créditos personales, las tarjetas de crédito, crecieron un 9% frente a enero del 2022. Entonces, pues muy interesante estos créditos personales. Vámonos a la parte de los créditos personales, que es la parte de consumo también. 7,7% es lo que creció en enero. Y bueno, pues el crédito de empresas, lamentablemente, y eso hay que resaltarlo, únicamente creció 3.2%. Entonces, vamos a hablar precisamente con Gerardo Herrera en unos momentitos más respecto a esto, porque ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que estamos teniendo más consumo, estamos consumiendo como personas físicas más, pero pues los que están produciendo, los que tienen que producir, pues está muy rezagado ahí. Yo creo que 3.2% no es muy grande. No sé, ¿tú qué opinas, mi querido Gabriel? Que la moneda tiene dos caras, José Ricardo, y cuidado, porque lo que puede parecer un buen dato puede esconder uno malo. ¿Y por qué? Recordemos que en los Estados Unidos también, y estábamos siguiéndolo ya en el cierre de Wall Street, hubo una utilización mucho más alta de microcrédito, de la utilización de los ahorros y del uso de las tarjetas de crédito en los estadounidenses para combatir el déficit por el problema de la inflación. Y la inflación es algo que está acompañando a nivel global. Por lo tanto, es muy probable que a nivel de personas físicas, estos aumentos
de solicitud de tasa de crédito o de crédito en sí misma, con uso de tarjetas de crédito, etcétera, que si bien hay favorecido a muchas empresas, muchas entidades financieras que intermedian para esto, se debe sobre todo no para un consumo adicional o vinculado al ocio, etcétera, sino que en algunos casos para poder abastecer las necesidades básicas, que por culpa de la inflación y que los sueldos no acompañan, es que necesitan tapar ese agujero. Eso también daría explicación a por qué no son justos los productores o las empresas que, temiendo una posible recesión, no quieran tampoco aumentar la brecha de endeudamiento solicitando nuevos créditos. Por lo tanto, un grupo por prudencia quizás no esté utilizando el crédito y otros por necesidad y no tanto por deseo, sí lo están utilizando o lo debieron utilizar. No sé si estoy muy equivocado, pero... No. Creo que estás dando en el punto y eso es muy cierto, Gabriel. No sé si allá en España o nuestros amigos acá en Latinoamérica, que nos hace el favor de seguir en el chat y hay que preguntarles ahí, pero por lo menos aquí en México, fíjate que he detectado que ir al supermercado, hay anuncios que te dicen, bueno, compre con su tarjeta de crédito y difiéralo 12 meses. Imagínate... Claro. ¿Cómo estamos difiriendo algo que a lo mejor vamos a consumir en el mismo mes, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, querido Gabriel. Claro, ¿qué pasaría al cuarto mes? Cuando sí, ya has pedido pagar 12 veces, en 12 meses, tu cuarta o tu octava, porque hay gente que compra cada 15 días o semanal, da igual. Esto es algo que yo cada vez que he estado allí, en diferentes países, he estado en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en México, y no sé si me olvido de algún otro país más, independientemente del que donde nací también. Y me recuerdo entrar al supermercado, entrar a cualquier comercio pequeño, a una compra de lo que sería el corriente aquí del día a día, que se paga contado, tarjeta de débito, y que efectivamente la cajera, el cajero preguntara, caballero, ¿lo va a pagar a cuotas o lo va a pagar en contado? Algo que, después de muchos años de no estar allí, me llamaba la atención la pregunta, pero después decía, pero claro, es que así funciona, y ese es el problema también, ¿no? Que el poder adquisitivo pierde cada vez valor. En alemán se le decía Kaufkraft, o sea, la fuerza de compra. Y eso que está estudiado en la economía alemana y se traslada a la población y se enseña a la población es que sean conscientes de que el dinero, a medida que avanza el tiempo, pierde poder de compra. Y si la gente que hoy gana X cantidad de dinero al mes piensa que si se jubila podría hacer esto y lo otro, olvida que cuando se vaya a jubilar, se ocurren 20, 30 años, esa cifra de dinero deberá ser el doble o el triple, como mínimo. Aquí en España hay gente que habla, de décadas atrás, de que con X cantidad de pesetas, equivalente a céntimos de euro, se podían hacer muchas cosas. Sí, hoy en día se necesita mucho más dinero en cantidad, pero es que en 20 años será igual. En 20 años dirán, en los 2020 y en los 2023 esto no costaba €1,30 y ahora pagamos 4 por un simple café, por ejemplo. Totalmente como los cigarros. Aquí en México los cigarros costaban hace 10, 15 años cerca de 15 pesos. Hoy por hoy están en 67 pesos la cajetilla, nada más para que te des una idea, amigos, Gabriel. ¿Te parece si vamos con nuestro invitado, Gabriel, para precisamente ver... Me gustaría rápidamente antes dar aquí, si quieres podemos mirar el índice Merval en el día de hoy, de la Argentina también, vuelve a subir, ha roto una resistencia, creo, importante, y está recuperando terreno. 33.784, a ver si logra mantener, sobre todo mantenerse el índice por encima de los 32.000, porque de ser así, pudiera ser que visitara en los próximos días este nivel de aquí, los 37.100. Y aquí tenemos a Brasil, que pese a la fortaleza de la economía, lo que estábamos comentando anteriormente, un día me gustaría hablar y ver qué cosas tienen en común México y Brasil a nivel de potencia económica, a nivel de influencia en el resto de países, porque si bien Brasil para lo que es la zona Mercosur es muy influyente, indudablemente que para la zona de Centroamérica, Caribe,
y para el norte de probablemente de Sudamérica, México lo sea. Tenemos aquí en este caso al Bovespa, que está en los 105.693. Ya habíamos marcado que podía corregir desde aquí arriba a niveles de los 104.500 aproximadamente, y veremos si efectivamente en los próximos días pudiera ocurrir. Y aquí, si no me equivoco, tenemos a la Bolsa de Valores de México, esta acción que luego me gustaría ver contigo una vez que hayamos hecho la entrevista con nuestro invitado. Así que, cuando tú quieras, damos paso al invitado del día de hoy. Pues padrísimo, porque seguramente pues parte de esta empresa que cotiza, bueno, pues tiene muchísimas empresas dentro de este índice. Y vamos con nuestro querido amigo Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rismatics Financial Institute, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en España, muy buenos días a México. Saludos a ambos. Bueno, pues desde México, que tenemos que justamente el viernes pasado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es la institución que lleva el monitoreo oficial de los indicadores económicos, junto con la Secretaría de Economía, dio a conocer los datos del PIB de México, ya oficiales. Habíamos tenido muchas estimaciones oportunas, pero pues ya tenemos los datos oficiales que, como se puede ver justamente en pantalla en estos momentos, el cuarto trimestre en México fue bueno. La economía, de hecho, creció más de lo que se había esperado, ¿sí? Así que México cierra con un PIB en 2022 del 3.1, cuando, amigos, las proyecciones a inicios del año, tanto del sector privado como del gobierno, eran de un 2, un 2.5, ya muy optimista, un 2.7, 2.8. Entonces el PIB de México cumplió, como decimos aquí, cumplió mejor de lo esperado, lo cual pues definitivamente acelera la recuperación después del shock de la pandemia. Y pues esto ha sido muy bien recibido. Tal vez un poco de ello influya precisamente en las expectativas y la fortaleza del tipo de cambio. Se ve a la economía mexicana como una economía sólida, y pues sin adelantarme una nota que seguramente ya comentarás, sea hoy o en los próximos días, José Ricardo, pues ya tenemos la noticia oficial de una inversión de Tesla en México. Va a ser posiblemente la inversión extranjera privada más grande en todo este periodo, en estos 5 o 6 años, ¿sí? Entonces, han sido buenas noticias económicas, ¿sí? Después de tantas semanas y meses de que hemos tenido noticias de altibajos. De hecho, Gerardo, muchísimas gracias. Estaba preguntando a la audiencia casualmente por el tema de Tesla, y creo que es una de las noticias más importantes, sin lugar a duda, porque no sé cuántos proyectos similares hay en este sentido. En México probablemente no, pero en el resto de Latinoamérica tampoco, ¿no? Sería vanguardista en este sentido para el resto de países, ¿o no? De hecho, sí, efectivamente. Incluso el rumor era que si no se llegaba a un acuerdo con México, porque verdaderamente no sabes, los últimos 24, 48, 72 horas han sido una intensa especulación de qué estaba pasando. El día de ayer el presidente de México tuvo una videoconferencia con Elon Musk y con el gobernador de Nuevo León, un estado en el norte del país, vecino de Estados Unidos. Es el estado con el PIB más, el primero o el segundo más alto del país, probablemente el PIB más alto, pero como estado, pues de Ciudad de México, pero definitivamente Nuevo León es el siguiente, y tiene, por ejemplo, el municipio o la alcaldía más rica del país, ¿sí? Entonces, se sabía que Nuevo León quería ser el destino de esta planta. Se sabía que el gobierno quería que la planta se localizara en un lugar más céntrico, más al centro del país. Entonces, hubo una gran especulación y incluso un temor, te puedo decir, de que esa tensión entre el gobierno central y el gobierno estatal pudiera descarrilar el trato, porque la prensa sí se dio eco de que, bueno, si no se llegaba a un trato con México, un acuerdo con México, Elon Musk podía irse a Asia, ¿sí? Y poner la planta, por ejemplo, se había hablado en Indonesia, pero hoy afortunadamente esos rumores, especulaciones ya quedaron atrás. Se oficializa que la planta se va a abrir, de hecho, efectivamente, en el estado norteño, en Nuevo León, en un estado que hace frontera con Estados Unidos.
Obviamente no me quiero adelantar a los datos exactos porque apenas se están dando a conocer las noticias de los montos, etcétera. También se sabe que al parecer se va a crear un pequeño ecosistema industrial alrededor de esa planta en varios estados del país. Entonces, definitivamente puede ser la inversión extranjera privada del sexenio. O sea, el sexenio es el periodo de un presidente en México. El actual presidente asumió el poder en 2018, termina en 2024. Entonces, definitivamente para este periodo presidencial podría ser la inversión extranjera más alta que hayamos registrado. Son buenas noticias. Y esto justamente unos días después de que el PIB de México reveló haber cumplido más allá de las expectativas en 2022. Una de las cosas que creo que me llama la atención, y vuelvo a esta noticia porque me parece muy relevante, aunque sea una noticia más, pero significa mucho para esa parte de ese bello continente, es sobre todo un tema reputacional para México, y independientemente de lo que pueda significar en cifras de dinero, en lo que va a ser crear puestos de trabajo, ingresos, etcétera, porque estamos hablando de Tesla, y comentaban también aquí en el chat justo uno de las personas de nuestra audiencia, Manque, que dice que, bueno, que México efectivamente se volvió un mercado atractivo para instalar la manufactura que se traslada desde Asia, ya que también comenta de que empresas o inversionistas desde Taiwán, China, Japón y Corea del Sur han llegado a trasladar o se están trasladando o estarán en proceso 44 fábricas para líneas de producción y centros de distribución hacia México. Y eso creo que va a ser un llamado a nivel global muy importante, sobre todo este año que China, en el año del conejo también, es un año muy importante para ellos de expansión, de invertir y de compras y de todo, y que probablemente en México encuentren un puerto bastante seguro. De hecho, el fenómeno al que te refieres es el famoso nearshoring, ¿sí? Sabemos que como consecuencia de la pandemia, de los cierres de las rutas de suministros, de los cierres de los puertos, particularmente en China, pues muchas compañías sí se han planteado como objetivo estratégico o como táctica estratégica a mediano o largo plazo tener cadenas de suministros, tener cadenas de logística, tener inventarios más cerca. Y obviamente para las compañías norteamericanas ese más cerca, pues no es por nada, pero su opción normal, ideal, obvia, es México, ¿sí? Porque toda la frontera, toda la franja norte del país, pues está desarrollada fuertemente en comercio con Estados Unidos. Y sí, lo que tú nos comentas, se ha visto notoriamente confirmado en los últimos meses. Hace unas semanas el New York Times sacaba un reportaje por qué compañías chinas están invirtiendo billones en México para no perder acceso al mercado norteamericano, ¿sí? Entonces, esta noticia de Tesla, pues se insertaría en eso, justamente en esta discusión. Bueno, ¿y qué tal si Tesla pone la planta en Indonesia? Pero sabemos que si hay un problema en Asia, si hay alguna crisis en Asia, pues estas cadenas de suministro se pueden ver interrumpidas. Y como indicas, es reputacional y yo incluso me atrevería a decir emblemático. Es una inversión importante, es una automotriz más. México tiene ya varias automotrices. Pero sabemos que Tesla en estos momentos es emblemático del carro del futuro, ¿sí? Es vanguardia, claro. Exacto. Entonces, tener una planta del carro del futuro en México, pues tiene un impacto de branding país, ¿sí? Que en otros sentidos, pues obviamente no necesito decirlo, ha estado tan golpeado, tan dañado por cuestiones de inseguridad, otro tipo de noticias. Pues obviamente para México esto cae en un momento ideal como un destino de inversión internacional, como un lugar seguro para que los inversionistas hagan proyectos, aún en medio, debo comentarlo, de que todavía tenemos controversia comercial con Estados Unidos por el sector energético. Se perfila que podría haber otra controversia con Estados Unidos por el sector agropecuario, un tema que podemos discutir en otra ocasión. Pero entonces, sí, ha habido esos mensajes mixtos, entonces definitivamente este es un buen mensaje. Este es un buen mensaje en medio de noticias que a veces no han sido tan positivas. De hecho, sería estratégicamente hablando un trampolín, lo que permitiría a México, sobre todo para Estados Unidos y para gran parte del resto de países de la región. O sea, como último dato, justamente que estamos hablando del PIB, uno de los principales bancos de México ha hecho estimaciones de que si ese nearshoring, toda esa promesa del nearshoring, de proyectos que vengan a México, cadenas logísticas que vengan a México,
que muchas de ellas ya estaban, pero claramente se está intensificando, que si todo eso se concreta, eso podría significar para el PIB de México un 1% o un poco más de un 1% adicional al PIB. ¿Sí? Wow. Que bueno, pues lo vemos en momentos que las expectativas del PIB 2022 eran 2, 2,5, terminamos en 3, un 1% extra, vaya que le quedaría muy bien al país. Sin lugar a duda. José Ricardo. Pues mira, la verdad es que muy interesante, después, como dice Gerardo, de estas controversias que se dieron esta última semana, sobre todo enfocadas, y no me dejará mentir mi querido Gerardo, en el agua, en los recursos naturales de Monterrey, ¿no? Se cuestionaba muchísimo el cómo iban a atender precisamente a pues la demanda de Tesla, ¿no? Si utiliza agua en las fábricas cuando no hay agua ahí en Monterrey. Entonces ahí hay unas cuestiones que también, pues ya sabes, hay que tomar cartas en el asunto y pues la infraestructura de cada estado pues es retadora, debe ser retadora y sobre todo para brindar la seguridad a este tipo de inversiones, ¿no? Cuidar muy, muy delicadamente pues ahora sí que las ofertas de cada uno de los estados para que no se caigan este tipo de negocios que pues bueno, ya lo está comentando Gerardo, son estratégicos para este crecimiento y creo que no lo hemos visto, sobre todo en las últimas 2 décadas, este nivel de inversión aquí en México, Gabriel. De hecho, complementando esto que dices, el gobierno central había amenazado de alguna manera que no debería ser en Nuevo León porque si se hacía ahí no se darían los permisos por la escasez de agua, etcétera, aunque la automotriz no es una industria intensiva en uso de agua, como sí sería, por ejemplo, la cervecera. Si una cervecera requiere muchísima agua, la automotriz no tanto. Entonces, ante esa amenaza, había habido el temor en los últimos días de vamos a dejar pasar la oportunidad. O sea, una oportunidad tan importante, tan emblemática como esta, cualquier otra cuestión que haya en infraestructura, pues habrá que resolverla. O sea, la actitud de la opinión pública era sí o sí hay que aceptar la inversión. Y efectivamente, pues hoy, como dijimos, se confirma que sí será en Nuevo León, parece aparecer en Monterrey, justamente la capital industrial del país. Y el gobernador de Nuevo León, para cerrar este comentario, acaba de mencionar que todo el país gana, o sea, no es solo el Estado, todo el país gana por esta inversión, definitivamente. O sea que, sin lugar a dudas, cuenta con el apoyo también a nivel de la sociedad y de la gente, este tipo de proyectos, que eso es algo muy bueno, tanto para lo que es la legislatura, para el presidente por sus decisiones y que permita esto también, pero sobre todo a contentar a la gente de allí, ¿no? Independientemente de lo que signifique para el país. Así es. Sí, prevaleció el sentido común de negocios y el interés por el bien del país. Ya a 2 años casi de terminar, qué bueno que ya hay más lucidez en este aspecto, pero bueno, lo dejamos ahí en la mesa. Gerardo Herrera, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros aquí en Visión Global y darnos pues este scope de lo que está sucediendo en cuanto a Producto Interno Bruto. Podemos decir ya para cerrar que ya superamos esta brecha del 2020, Gerardo. Fundamentalmente sí, en términos redondos, décimas más, décimas menos, pero en términos redondos, México, el PIB de México cae un 8.1 en 2020, se recupera un 5.1 en 2021, y con este 3.1, pues México básicamente ya supera el shock de la pandemia, y 2023, sobre todo con las noticias que estamos comentando el día de hoy, se encamina para ser un año ya de recuperación y de ganancia. Ya no solo de recuperar lo perdido, sino de ganar PIB con respecto al nivel prepandemia. Gerardo, yo también antes de pedirme me gustaría hacer una última pregunta Claro. de mi parte. Hay grandes temores, al menos aquí en Europa y desde Estados Unidos. Antes era el fantasma de la inflación, ahora hemos cambiado de fantasma y es el fantasma de la recesión. Y la pregunta es, aquí en Europa todavía está en el aire, un día se habla de recesión, el otro día parece que no, parece que sí. Según lo que usted comenta, para México probablemente no sería el caso, pero y en caso de que el resto de países, o al menos los más cercanos o los de mayor dependencia económica sobre todo, sí entraran en una posible recesión, digamos el mercado norteamericano, también lo dudo, pero digamos que ¿podría esto invertir este cálculo? A ver, una estupenda pregunta. Para 2023
sí las perspectivas, el consenso de los analistas es que el país crecerá menos. La mayor parte de las proyecciones están entre 1, las muy pesimistas, y las más optimistas 1.8, 1.9, que como decía, esto ya es ganancia con respecto al nivel prepandemia, pero definitivamente no se espera este 3. Ahora, precisamente por las noticias que se esperaban como esta, hace unas semanas el secretario de Hacienda, que sería como el ministro de Finanzas de España, indicó que el nearshoring podría tener un efecto contracíclico. Es decir, okay. que aún si hay este fenómeno en Estados Unidos, exacto, se balancearía. Y de hecho el secretario de Hacienda se animó a decir que podríamos alcanzar niveles de crecimiento por arriba del 2%, que hoy por hoy nadie en el sector privado lo ve. Pero obviamente el secretario de Hacienda es más optimista, indicando el nearshoring puede ser eso que compense en un año recesivo, que la recesión afecta a México, porque definitivamente nos va a afectar nuestro principal socio comercial. El 80%, más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos entra en una recesión así sea leve, por supuesto que nos va a afectar. Pero el nearshoring podría compensar en parte. No estoy seguro si del todo, pero sí podría compensar en parte. Entonces, sería irónico que en 2023, en medio de tendencias recesivas globales, México de hecho creciera más de lo que ha estado creciendo, de lo que estaba creciendo antes de la pandemia. Hay una pregunta también que ahora, justo al hilo de lo último que usted decía, y discúlpeme, le pido disculpas si adelante, los últimos minutos también, pero hablaba de que el sector privado no es tan optimista, ¿no? De lo que decía a nivel empresarial, etcétera. De hecho, aquí en Europa lo estamos viendo, en España, en Alemania, Reino Unido, se manifiestan más o menos con un criterio similar. La pregunta es, ¿qué fiabilidad podemos dar a ese sentimiento del sector privado a la hora de ponerse del lado optimista o pesimista cuando al final los números terminan dando y quitando la razón ante cualquier postura, ¿no? La pregunta es, las empresas también estaban pronosticando casi toda la recesión, la mayoría de economistas, analistas de prestigio, etcétera. Sabemos que noticias, hay un fenómeno a nivel psicológico y social que los medios lo utilizan a menudo, en que las malas noticias generan más audiencia y calan mejor en las personas. Y a nadie le interesa conocer las buenas noticias, o sea que cuanto el titular más nefasto sea, más atención captará. Es triste, pero es así, así funciona nuestro cerebro y no podemos de momento cambiarlo. Pero, ¿cuánto hay de acierto cuando el sentimiento del sector privado dice una cosa o la otra? Yo lo pondría de esta manera. Creo que el sector privado está siendo prudente, ¿sí? Hay una frase en el sector de negocios mexicano, prepárate para lo peor esperando lo mejor, ¿sí? Creo que eso es lo que está guiando ahorita las proyecciones de los analistas. Saben que el nearshoring puede mejorar las predicciones de crecimiento del PIB, pero hasta que no se concreten esas noticias, y hoy se están concretando, ciertamente, pero hasta que estas noticias no se concreten, prefieren irse por una proyección baja y prepararse para una proyección baja. Es más fácil decir, proyecté 1.5 y crecimos 2, que decir, yo dije que íbamos a crecer 2.5 y crecimos 1.5. ¿Sí? Eso es tal cual, eso también tiene un efecto psicológico y muy importante en la gente también. La gente no perdona el 3% de error, pero agradece ese 50% por encima de lo esperado de la expectativa. Exactamente, así que yo creo que los analistas están siendo prudentes, están yendo día a día, semana a semana, viendo las noticias y conforme a eso ajustarán sus expectativas. No dudo que, por ejemplo, esta noticia de Tesla, no me atrevo a decir un porcentaje concreto, ni mucho menos, pero definitivamente esta noticia de Tesla cambia hacia positivo las expectativas de la economía. ¿Qué desembolso podría ser esta inversión de Tesla en México por parte de Tesla? O bueno, apenas se van a dar los datos, pero se había hablado de, sí, algunos miles de millones, se habían hablado de aproximadamente 10,000 millones, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, algo de eso ponía alguien en la audiencia aquí también en el chat anteriormente. Exactamente. Sí. O sea, estamos hablando de una megafactoría de las grandes. Sí, a ver, el dato que se ha manejado es entre 7,000 y 10,000 millones de dólares. Vaya, así sea el más bajo, 7,000, es una inversión enorme.
Sí, Una sí, sí. versión, o sea, esa inversión sola son varios proyectos de inversión individuales de empresas grandes, ¿sí? Sobre Que todo llegan porque anunciando 300 millones, 400 millones, 1,000 millones, que es ya una gran inversión. La de Tesla por sí solo es todo un portafolio de inversiones. Entonces, sí, se estima que entre 7,000 y 10,000 millones de dólares. y aparte el impulso que le da la microeconomía satelital que Por tiene la supuesto. propia fábrica, o sea, se crea una vida paralela solamente a disposición de eso, ¿no? Servicios locales, vida, etcétera, vivienda, trabajo, o sea, el directo y el indirecto que se le llama. Exacto, tiene un efecto halo que se le llama, que vaya, se expande hacia toda la economía a su alrededor y seguramente en los días siguientes tendremos más información que podremos comentar, por ejemplo, la próxima semana, que seguro habrá detalles más concretos. Será un placer poder tenerlos, sin lugar a dudas. José Ricardo, Bueno, pues ahí les estaba poniendo precisamente en el chat, ¿no? Que nos respondan esta eficiencia, ¿no? Porque ojalá y no sea nada más ideal y que de verdad se traslade, como bien comentas tú y mi querido Gerardo, pues en empleos, en certeza sobre todo y crecimiento económico y que veamos este PIB, pues ojalá por encima del 5%, ¿no? En algún momento, ojalá. Exacto, así yo es. creo que va a ser un efecto imán también. O sea, habrán empresas del sector o de no del sector, pero viendo que Tesla apuesta por México, que querrán seguir esos pasos de Tesla, por algún motivo. Y aparte, sabemos que muchas empresas más pequeñas miran lo que hacen las grandes y se cubren siguiéndoles. Así es. Gerardo, muchísimas gracias de mi parte y en nombre del programa también. Y esperemos verle muy, muy pronto nuevamente y con muchos más datos actualizados, sobre Por todo. supuesto. Podemos hablar más del nearshoring en las siguientes ocasiones. ¿Sí? Sin lugar a dudas, a mí a nivel personal, esa parte me ha interesado muchísimo, porque de cara a lo que comentaba antes también, a lo que tiene pensado China hacer a lo largo de 2023 fuera de sus fronteras y con tasas de liquidez de dinero, tanto por el privado como por el sector empresarial, muy altas, de las más altas del mundo en estos momentos, y que lo van a querer gastar. Perfecto, pues lo ponemos en la agenda para las siguientes ocasiones. ¿Okay? Un gran saludo desde México, buenos días en México, buenas tardes en España. Gracias por Buenos tu días. tiempo, Gerardo. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Oye, Gabriel, pues muy interesante esto y fíjate que tenemos dos megaproyectos, nada más para hacer cuentas claras dirían. Tenemos dos megaproyectos, el público que seguramente nos está escuchando en vivo y también en el chat, el costo del Tren Maya, ¿no? Que obviamente parte de este desarrollo económico y que no tiene mucho que ver con la parte del nearshoring, pero bueno, tuvimos dos megaproyectos, uno fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya está inaugurado, que bueno, pues se pretendía expander precisamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo, este aeropuerto pues quedó unos 40 minutos aproximadamente lejos de la Ciudad de México, en el municipio de Tecámac. Bueno, pues costó cerca de 14,000 millones de pesos. El costo del Tren Maya, que ese proyecto lo que pretende es conectar la parte sureste, nada más como antecedente, Gabriel, amigos, es ha sido de las zonas más golpeadas, menos vistas. Ahorita estábamos comentando de una parte muy rica, que es la parte del norte del país, la parte industrial, la parte de Coahuila, la parte de Nuevo León, y bueno, pues que siga siendo apetecible para la parte industrial y obviamente para el posicionamiento de este nearshoring de las industrias. Sin embargo, no volteamos a ver al sureste y este sureste pues ha estado muy, muy en declive, falta de atención. Lo único que seguramente nuestros amigos ahí en España recuerdan, bueno, pues es Cancún, ¿no? Cancún, Eso toda te iba a esta... decir. Si Entonces, nos podías dar una guía para los que no exactamente. conocemos mucho México por dentro, de qué tipo de ciudades unirías. Yo conozco Es, Cancún y conozco esa zona de Riviera y es para mí una de exactamente. las zonas más bonitas del mundo que existen. Y hay zonas más bonitas, mi querido Gabriel, amigos, como lo es Cancún, todo lo que acabas de comentar, esta Riviera Maya que es súper rica, por lo que busca conectar es precisamente la parte de Veracruz. Recordemos que es la Luna y la parte de abajo que es Villahermosa, que vaya, sea de paso, es ciudad donde nació el actual presidente de la República. Bueno, pues desde ahí va a salir el tren, va a subir
a la parte de la península, ¿no? De Yucatán, precisamente. Vamos a tenerlo en Campeche, va a ser conexión en Campeche, que Campeche es uno de los puertos más antiguos, yo creo, sin temor a equivocarme, a nivel Latinoamérica. Un puerto pues de comercio muy interesante, es un puerto relacionado también con los piratas, ¿no? Y de ahí se va precisamente, cruza y va a Cancún. De Cancún baja todo lo que es la Riviera Maya, tren, y se va al estado de, bueno, sigue en Campeche, y luego Quintana Roo, y bueno, todo lo que es Yucatán, de tal forma que va a cubrir todo este sureste. Tú, como bien lo comentas, esta zona es 100% turística. Esta interconexión pues va a detonar también una parte de desarrollo turístico, y más o menos, imagínate, para darnos una idea de cómo están los proyectos, el proyecto estaba costando cerca de 140,000 millones de pesos. 140,000 millones de pesos, y ahorita ya pues están gastando casi 200,000 millones de pesos. Vamos a ver precisamente, ojalá y también detone esta pues impulso en el sector turístico aquí en México. Yo te invito a ti, mi querido Gabriel, a conocer también en lo que es el estado de Chiapas, que es una, si tú estabas muy contento de tu país, la parte de allá de Brasil, ¿no? De todo este tema del Amazonas, pues puedo decirte que a lo mejor es parecido al Amazonas brasileño. Entonces es una zona muy interesante, y que bueno, pues ojalá y estas inversiones pues sigan detonando, y cerremos esa brecha, tanto la parte industrial como de la parte de servicios aquí en México. Pero bueno, nada más quería resaltar las inversiones que se están haciendo para equipararlas con lo que tenemos ahí con la parte de Tesla, mi querido Gabriel. La verdad que sí, vaya qué noticia. Y la verdad que me sorprendió muchísimo eso del Tren Maya. Y qué bonito nombre también, ¿no? Qué bonito nombre, honrar al pasado, al origen, a la historia. Qué bonito. Pues esperemos que este tren pues rinda estos frutos. ¿Te parece si vamos a ver, estamos en el índice de precios y cotizaciones en terrenos negativos? Y bueno, estoy mirando también el primer título que de momento está subiendo. Vamos a compartirlo en pantalla a ver si mis compañeros. Era la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy, justo después de toda esta corrección, que ya en su día, no sé si lo recuerda, no me acuerdo ni qué día fue que hicimos el programa sobre esto, pero creo que fue por aquí, creo que fue el 15 de febrero, en estas fechas, marcábamos esta zona que podía visitar Bolsa Mexicana de Valores, la zona de los 36 pesos aproximadamente. Y mira lo que hizo ayer, marcó un 35.49 y hoy marcó un mínimo que, si no me equivoco, en torno al 35.44 aproximadamente. Aquí rápidamente te lo amplío para que se vea mejor. Vamos a ponerle la cruz. Aquí, el mínimo de hoy, 35.44. El mínimo de ayer, 35.52. Y esperábamos esta zona de aquí. Pero lo que me está gustando, que estoy viendo justo en estos momentos, y con estas dos velas, y dónde se ha detenido. A mí me importa a veces saber, o me gusta observar, cuando un precio de cotización determinado se detiene en algún lado. Y normalmente en los gráficos la gente traza de izquierda a derecha las líneas, ¿verdad? Pero a veces podemos cometer el error de izquierda a derecha de que no coincidan los niveles. Por eso lo trazo al revés, porque me interesa saber por qué hoy en diario se ha detenido en este nivel. Y por lo que veo, es un nivel que ya visitó en mayo, es un nivel que visitó en enero de 2022 y también en noviembre de 2021. Y me animaría a ir mucho más allá atrás. Trato de mantener el pulso rápidamente, de hecho miro la derecha, ni siquiera miro la izquierda, para mantener el pulso de la línea, y voilà. Estoy mirando que 2016 y también 2012 fue un nivel para esta acción en estos precios que visitó. Por lo que, traducido al lenguaje de operativa de trading, de posible inversión, quizás desde estos niveles y sin que pierda los 35 pesos, esta acción, Bolsa Mexicana de Valores,
pudiera visitar nuevamente esos 37.80, 38 pesos. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, a nivel fundamental, ya lo habíamos platicado, la verdad es de que estamos carentes aquí en México en el tema bursátil, no ha habido, como diría un amigo, pitazos, y me refiero a pitazos de que más empresas coticen en bolsa. Hay una iniciativa precisamente entre las bolsas para que por lo menos las medianas empresas que tengan esta transparencia, que tengan esta disciplina, puedan aspirar precisamente a cotizar en la bolsa. Y pues lo único que está teniendo aquí, recordemos en el balance de Bolsa Mexicana, por lo menos es la parte de derivados, over the counter que se tiene, bueno, de futuros precisamente, y que pues vaya, está apoyando también pues a las tesorerías, ¿no? Que ha sido pues una herramienta muy útil por lo menos para este entorno económico después de esta crisis COVID, que ha sido los derivados. Yo creo que pues vamos a ver, ojalá y veamos este año mayores empresas cotizando en bolsa y no nada más certificados bursátiles como ya los hemos pues visto en programas anteriores, Gabriel. Sin lugar a dudas, aparte otra cosa, en el momento de que el PIB, o sea, la no recesión y un PIB positivo, como nos anunciaba nuestro invitado Gerardo, probablemente tendrá y traerá apetito para invertir, apetito de inversiones. Y esto, sin lugar a dudas, será bueno para la Bolsa Mexicana de Valores por los diferentes intercambios y aumento en los volúmenes de negociación. También tenemos otra acción, América. Televisa. Sí, esa también, okay. Esa la estoy dejando para lo último. Ok, el postre. Es el plato fuerte. Ok. ¿A ustedes les gusta el chile con chocolate? Vamos, arrancamos con el chocolate, dejamos el chile para más tarde. Vamos con América Móvil entonces, mi querido Gabriel. América Móvil, hoy sobre todo me interesaba un dato que había mirado y creo que era casualmente el volumen. Hoy estaba en 9.59 millones de títulos, lo que se llevaba operando en la sesión, aunque tuviera una caída del 1.21% según los últimos datos, en los 18.83 de cotización. Pero me interesaba ver porque, de hecho, vuelve a aumentar ahora 10.11 millones, que es lo que ha movido en el día de hoy, y de hecho es, en el segundo lugar viene Cemex, y luego viene Fomento Económico en el tercer lugar con 3.20 millones, y luego ya tenemos Televisa con 2.30 millones, que Televisa va cayendo un 5.62. Pero sin lugar a dudas, este valor en el día de hoy tiene 3 veces más volumen de lo que tiene en la del segundo lugar, y esto creo que la transforma en la acción más activa del día. Y bueno, pese a una pequeña corrección que había tenido, que está teniendo, seguimos manteniendo esta gran zona de aquí arriba como una posible zona de distribución para el medio plazo, y creo todavía de que esta acción de cara a los próximos meses, a ver qué debería suceder por el lado fundamental para que esto sucediera, valga la redundancia, pero que podría efectivamente visitar niveles de 14, 15 pesos aproximadamente, y que ahí probablemente muchísimos inversores entrarían en una especie de angustia por este precio de cotización, pero recordar que para subir más y mejor, siempre es mejor tomar impulso, y el impulso se puede tomar y se suele tomar en los mercados financieros desde abajo. Muchas veces se cae, se corrige para ir con más fuerza a nuevos niveles alcistas. Así que de momento aquel dibujito, esta raya que habíamos dibujado, la mantengo. No sé tú cómo lo ves. Pues mira, hay que recordar que para el índice de precios y cotizaciones, América Móvil pues forma parte muy estratégica, con un 8% precisamente. Ahorita que hablabas del volumen, más o menos estamos teniendo promedios de esta acción de casi 43,000 unidades, ¿no? Hoy,
como bien comentas, estamos llegando a las 10,000. Entonces, el índice, pues a veces se mueve mucho por encima de esta, bueno, correlacionado obviamente con esta acción, ¿no? Yo creo que el sector precisamente es muy apetecible. Existen pues muchas estrategias de crecimiento, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, y muchos amigos seguramente que nos escuchan a nivel Latinoamérica, pues encontrarán a Claro Video, por ejemplo, que es una de las empresas que forma parte de América Móvil. También tenemos la interconexión con Telcel, ¿no? Que toda esta telefonía celular, bueno, pues son empresas parte de este consorcio de América Móvil. La verdad es que yo creo que es un sector muy, muy apetecible, y pues hay que ver, como bien dices, hacer la tarea, ¿no? Y seguramente pues podría seguir ese impulso. Aquí me parece como que hubiera hoy algo relevante en datos, o no hay nada para hoy. Los datos trimestrales ya fueron, si no Ya, me ya, equivoco. ya fueron la semana pasada. Correcto. Los tengo aquí, Sí, si aquí está, aquí los gustas. tengo también, un 0,076 fue informado 0.336 por acción, la estimación estaba en 0.411, lo que ha dado esta caída. Y los ingresos sí habían aumentado, ya que se estimaban en 214.000 aproximadamente con 62.000 millones de pesos, y fueron 215.962 millones, mil millones de pesos, si no me equivoco, ¿no? Te mentiría O si se me ha te... ido el mil, porque aquí está la B de billion. Deben ser millones, porque... A ver, fíjate que no encuentro el estimado ahorita, pero si quieres lo podemos retomar el día de mañana, aunque... Vale, no te preocupes. ¿No? Ahora vamos al plato de Chile, al fuerte. 5%. Para nosotros un 5% es impresionante, mi querido No, Gabriel, sí, en la sí, lo bolsa sé. de valores. O sea, Lo sé. Pero mira, aquí hay algo interesante que me gustaría mostrar desde el aspecto técnico también, porque yo en su día la analicé también, no me recuerdo si lo hice contigo, probablemente, no sé si fue en cierre de Visión Global o en algún programa de cierre de Wall Street. Y claro, ahora no tengo el zoom puesto porque para mostrar de muchos años atrás, aquí hablamos de una base de tendencia para el título en el aspecto técnico que ya se remonta al año 2005. 2005, 2006, 2008, 2009, niveles cercanos en 2020, luego hemos visto 2022, diciembre, y ahora este de aquí. ¿Qué quiere decir? Sin lugar a dudas, la caída de hoy está perjudicando el semanal, pero ya la semana pasada cayó mucho más. Televisa, aquí lo vemos en el tamaño de esta vela bajista. Hay una cosa que me queda muy clara. Su zona de soporte, la más relevante, está en estos 17 pesos, por lo que no debería perder los 17 pesos. Cuando analizamos este título, que fue días atrás, tengo entendido, creo recordar, que se situaba por este nivel, el precio, aquí. De ahí que la proyección que yo le daba era al alza de recuperación hasta este nivel, 46, que todavía le queda. Primer forma. Segunda forma de que lo hiciera, que retrocediera hasta esta base de aquí y formara lo que se llama en análisis chartista un hombro cabeza hombro invertido, que también le impulsaría a niveles alcistas, o sea, esta otra línea. Y la última era, posible tercer forma para que subiera, era visitando aquí los niveles, visitando la base de la tendencia en estos 17.11 aproximadamente. De ahí que digo que no pierda los 17. Sé que me la estoy jugando porque estamos a $1.10 de ese precio, y habrá mucha gente diciendo, a ver si falla esta vez con el título, porque intentar ver un recorrido hasta zonas de 40 y algo como posible o probable sin que pierda los 17, estando a 18,10, no es muy sencillo de defender. Así que vamos a dejarlo aquí, lo de Televisa. Si te parece, me informan mis compañeros que tenemos que dar paso ya al siguiente programa,
Y Vámonos. mañana, si quieres, comentamos por fundamentales qué le ha pasado hoy a Televisa. ¿Te parece? Nada más vamos a dejar el número 47.9%. Mañana lo platicamos. Mañana lo platicamos. José Ricardo Rangel, millón de gracias por estar aquí hoy con nosotros nuevamente en Visión Global y, por supuesto, a toda la audiencia. Hasta mañana, buen negocio y Dios les bendiga a todos. Chao. Fuerte abrazo, bye.